En los trastornos poligénicos, entonces, nosotros vamos a hablar de otra forma de herencia, ¿no? En la monogénica, nosotros hablábamos de lo que eran las alteraciones o características o rasgos relacionadas con un solo gen. En la herencia poligénica, nosotros tenemos a los que están relacionados con varios genes. Para ello, vamos a volver a lo que es la codominancia y la representación de los grupos sanguíneos. Para ello, recordamos lo que es la codominancia, ¿no? Si bien la primera se basaba en lo que era la herencia mendeliana, la herencia monogénica, ahora tenemos a la herencia poligénica. Nos nombran, ustedes saben que tenemos 3 leyes mendelianas y tenemos 2 formas en las cuales las leyes mendelianas no cumplen, ¿no?, a cabalidad lo que nos habla la teoría. Estas vienen a ser la codominancia y la herencia intermedia. La codominancia en este caso nos va a servir para poder determinar la presencia de múltiples alelos. Entonces, ustedes saben que tenemos grupos sanguíneos, el grupo sanguíneo A, B y O. Los individuos que llevan un alelo A poseen el antígeno A y los individuos que llevan el alelo B poseen el antígeno B. El O tiende a ser un alelo nulo y el A y B son dominantes sobre el O y codominantes entre sí. Entonces, las formas de representación fenotípica del grupo sanguíneo vienen a ser el grupo A, el grupo B, el grupo O y el grupo AB. Cuando hablamos de los ejemplos relacionados, sabemos que los individuos que presentan el grupo sanguíneo A pueden estar representados por alelos homocigóticos o por heterocigóticos dominantes. Lo mismo los del tipo sanguíneo B, donde nos muestran una homocigosis dominante o heterocigosis dominante. Entonces, cuando ambos individuos se combinan, hay varias probabilidades. Una de ellas es que los hijos puedan desarrollar un tipo de sanguíneo de codominancia, mostrándonos el tipo sanguíneo AB. En épocas antiguas se utilizaba a esto de los grupos sanguíneos para poder determinar paternidad. Entonces, al demostrar paternidad, se hacía el análisis de grupos sanguíneos. Entonces, por ello es que aquí se muestran los genotipos y los fenotipos relacionados con la sangre. Tenemos al tipo A representado por homocigótico dominante y heterocigótico dominante. Tenemos al tipo B como homocigosis dominante y heterocigosis dominante. Al grupo AB simplemente como un heterocigótico dominante AB y al tipo O, que está representada por homocigosis recesiva, que sería de la unión de los heterocigóticos A y B. Entonces, cuando se hacía el ejemplo de esta demostración de paternidad, entonces se utilizaba, ¿no?, lo que era la representación alélica. Nos hablaban de que el resultado de una prueba de tipos de sangre puede utilizarse en un juicio como evidencia para determinar si un determinado individuo es o no padre de un niño. Entonces, los resultados de la prueba sugieren, ¿no?, por medio de las tablas de Punnett, las probabilidades. Por ejemplo, aquí tenemos a un hombre heterocigótico dominante AB, indicando que este no puede ser el padre de un niño con tipo sanguíneo, sin importar el genotipo de la madre, ya que el O nos habla de doble recesivo, y si el progenitor, no tiene el gen recesivo, entonces será imposible que este niño pueda ser hijo del individuo. Entonces aquí estamos haciendo un cruce, unas tablas de Punnett que nos hablan del padre AB heterocigótico dominante y la madre homocigótico dominante. Si se hace la combinación, 50% nos dicen que puede ser grupo sanguíneo A y 50% AB.
Entonces, un niño O imposible, de forma imposible, es hijo del padre con grupo sanguíneo AB y de la madre con A dominante, ya que no se olviden que el O había estado representado por los recesivos, ¿no? Aquí tenemos a un padre AB heterocigótico dominante y una madre heterocigótica dominante. En este caso, solamente tenemos a un recesivo representado por la madre, por lo que la significación de los grupos sanguíneos también será 50% grupo sanguíneo A y 50% heterocigótico dominante AB. Entonces, en esta probabilidad tampoco tenemos a la posibilidad de que el niño con grupo sanguíneo sea hijo de estos dos padres. Luego de estudiar ambos casos en los que se hace la suposición de que la madre era A, se nota que el hombre tipo AB no podrá ser el padre del niño, por lo que puede ser válido presentarla en un juicio de paternidad, mencionando que el padre, ese señor no es culpable de la paternidad, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la forma? La forma para que el niño sea el grupo O, nosotros tenemos a lo que es una madre heterocigótica dominante y al padre heterocigótico dominante. Entonces, haciendo la combinación, sí, nos muestran un 25% de probabilidad de que el niño pueda resultar del grupo sanguíneo O. Cuando el padre tiene el B heterocigótico dominante y la madre A heterocigótica dominante, lo mismo, si tenemos una representación de los alelos recesivos que nos hablen de que sí hay la probabilidad de que el niño sea O. Entonces, este sistema de los alelos de los grupos sanguíneos nos habla de los múltiples, que precisamente va a ser utilizada en lo que es una herencia poligénica. Entonces, el sistema de los tipos sanguíneos de la sangre A, B, O y el AB se utiliza para explicar el tipo de herencia de alelos múltiples. Cuando hablamos de lo que es la herencia poligénica y multifactorial, hablamos poli, varios genes, y multifactorial, que va a estar relacionada con el entorno del individuo. Entonces, la herencia poligénica y multifactorial nos da probabilidad de que las características genéticas pueden ser influenciadas por factores medioambientales. Entonces, a ello se le atribuye lo que es la herencia multifactorial, ya que los factores medioambientales, al interactuar con los genes, nos muestran una susceptibilidad con una distribución normal. Tenemos entonces a los alelos múltiples. Los alelos múltiples se definen como la presencia de 3 o más alelos de un gen en individuos de una población, que es lo que acabamos de ver con los grupos sanguíneos. Entonces, para muchas características de los seres vivos, nos encontramos con más de 2 genes alelos determinando un carácter, aunque en una célula diploide solamente puede existir 2 alelos. Entonces, el número total de posibles formas alélicas pares es a menudo bastante grande, que es lo que nos mostraban en los grupos sanguíneos. Tenemos aquí al alelo. ¿Qué era un alelo? Simplemente son las formas alternativas de un gen. Entonces puede haber muchos alelos para un determinado gen, pero cada persona solamente posee 2 alelos por cada gen. Entonces sí vemos que se pueda presentar la forma de herencia variada. Bueno, aquí simplemente estamos viendo, ¿no?, lo que son las representaciones de los grupos sanguíneos, que era una forma de representación de los alelos. Entonces, este cuadrito nos lo que es la representación alélica
de los múltiples alelos para los grupos sanguíneos. Y es esta la que servía antiguamente para poder determinar lo que es paternidad, y también se utiliza los parámetros de antígenos de superficie y anticuerpos para poder determinar grupos sanguíneos, ¿no? Así como tenemos lo que son los alelos múltiples, también es necesario que conozcamos los alelos letales. Los alelos letales son los encargados de una manifestación fenotípica. Entonces, algunos alelos van a estar encargados, ¿no?, de la muerte del individuo, ya sea en periodo prenatal o postnatal o antes de alcanzar la madurez. Entonces, a estos se les atribuye las muertes tempranas prenatales. Tenemos dos tipos de alelos letales. Tenemos los alelos letales dominantes y los alelos letales recesivos. Los alelos letales dominantes son los que matan, ya sea en condición homocigótica o heterocigótica. Y tenemos a los alelos recesivos, que solo son mortales en homocigosis, igual que habíamos aprendido antes, ¿no? Solo los recesivos son los que nos van a dar esa caracterización. Entonces, solo son mortales en homocigosis. En heterocigosis son viables y pueden ser distintos al normal, pero igual no van a llegar a producir muerte, a no ser que se encuentren en recesividad. Para hablar entonces de los alelos son importantes porque son las formas de representación en el tipo de herencia poligénica y multifactorial. Para hablar de enfermedades genéticas, en esto de la herencia poligénica y multifactorial, es importante la interacción que ejercen fenotipo, ambiente, y estas nos van a resultar, ¿no?, nos van a dar un determinado fenotipo. Las características medioambientales juegan un papel muy importante en la representación de algunas características en los individuos. Habíamos visto aquí la polidactilia, que nos hace referencia a la interacción de varios genes. Según varios estudios, esta es una afectación que va a tener genes ubicados en diferentes posiciones, digámoslo así. Y al estar en diferentes posiciones, cada uno va a tener un factor medioambiental que puede estimular a esta alteración. Ya hemos visto eso. La herencia poligénica también es denominada cuantitativa. Conlleva la herencia y la expresión de un fenotipo que va a venir determinado por muchos genes en diferentes locis, y cada gen va a ejercer un pequeño efecto aditivo. ¿Aditivo qué significa? Implica que los efectos de los genes se acumulan. O sea, ningún gen es dominante o recesivo sobre el otro, por lo que la poligénica no se va a clasificar, ¿no?, en dominante o recesiva. Diversas características humanas muestran una distribución continua en la población en general, que se parece mucho a una distribución normal. Y la representación de este tipo de herencia nos va a dar una imagen de campana que nos va a mostrar una distribución uniforme alrededor de una media. Entonces, en relación a la herencia poligénica, nosotros tenemos a la estatura, la forma, el peso, el color de la piel, que van a estar gobernados por varios conjuntos de alelos. Entonces aquí también se habla de varios alelos, ¿no? Cada alelo dominante codifica para un producto, y de esta manera los alelos dominantes tienen un efecto cuantitativo en el fenotipo, y estos hemos indicado que son aditivos. Entonces el resultado va a ser una variación continua. Por ejemplo, aquí tenemos a un ejemplo que menciona que los genes dominantes A, B y C son los genes relacionados con el color de la piel oscura. Entonces, se realiza un determinado cruce entre un hombre y una mujer,
El hombre nos muestra alelos homocigóticos dominantes que hacen referencia al color oscuro. Y tenemos a los recesivos de la mujer que nos implican un color de piel clara. Entonces el resultado de la combinación de este hombre y esta mujer nos van a dar alelos heterocigóticos. Como ustedes están viendo, esto va a representar un color intermedio entre ambos padres, la unión entre los tonos oscuros y los tonos claros. Si se cruzan dos individuos cuyo genotipo es heterocigoto, entonces lograríamos, ¿no?, una segunda combinación. Aquí tendríamos ya la combinación entre F1 y F1. Entonces, cada uno de los padres aportaría a los hijos los siguientes gametos, que nos hacen referencia a las diversas combinaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, las gamas de colores van a ir desde muy oscuros hasta muy claras, mostrándonos diferentes combinaciones, ¿no? Entonces, estas combinaciones que ustedes están viendo aquí de los círculos oscuros y claros, que van a corresponder a gametos paternos y maternos, nos pueden mostrar una forma de representación. Miren, aquí tenemos, se han realizado lo que son las tablas de Punnett y se ha realizado una combinación. Aproximadamente nos muestran 64 probabilidades. De las 64 probabilidades nos muestran, ¿no?, de acuerdo a lo encontrado, representaciones en barras. Estas representaciones, como nos dicen, nos muestra una variación continua. Y esta variación continua nos permite determinar una media, que vendría a ser la mayor frecuencia en esta combinación. Y vemos cómo los otros se van alejando de la media, mostrándonos menor proporción de los colores. En esta campana nos reflejan lo que es desde un color de tono claro hasta un oscuro. Entonces aquí nosotros tenemos lo que es una campana de Gauss, que es la forma de representar a la herencia poligénica. Entonces incluso en la campana nos dan distintas tonalidades, ¿no?, que van a reflejar el color de piel de los individuos producto de la combinación de F1. Entonces en la gráfica vemos una gama de colores resultantes que va desde la probabilidad de hijos con piel bastante oscura hasta un color bastante claro, ¿no? Y también nos muestran los trigueños que van a tener una tonalidad más oscura o más clara que los otros, que nos ofrecen lo que es una combinación intermedia. Entonces ya sabemos las diferencias, ¿no?, que tenemos entre la monogénica y la poligénica. Al hablar de una representación continua y discontinua, nos hablan de esta comparación. En la monogénica, al hablar de rasgos monogénicos o de monogénica, teníamos cómo se representaban las caracterizaciones. Aquí tenemos la representación en barras, pero que no lo hace de forma continua, ¿verdad? Lo hace de forma discontinua. Por ejemplo, aquí en los parentales nos muestran simplemente a dos combinaciones, una de guisantes amarillos y la otra de guisantes verdes. Cada una representa el 50% de probabilidad de la herencia de la F1. Entonces aquí representamos a las amarillas, perdón, a las amarillas, a las verdes. No hay continuidad, dos barras y punto. En la primera F1 nosotros tenemos a la primera ley de Mendel, ¿no?, donde en la F1 todos son heterocigóticos y todos son iguales porque tienen la característica de uno de los progenitores. Entonces, como ven, en esta F1 solamente tenemos a una representación, por lo que también vemos una discontinuidad. Aquí vemos a F2. En F2 igual ya tenemos un 75% de que las semillas sean amarillas y un 25% de que sean verdes. Entonces, aquí también solo tenemos una probabilidad del 25%
5% y 75%. No nos muestran una variación continua como lo hacía la poligénica. Aquí tenemos una representación de la poligénica. Entonces, aquí estamos hablando del color de semillas. Pero aquí están hablando del color grano. Nos hablan de un color de grano rojo y un color de grano blanco. Entonces, al unir estas combinaciones, tenemos una forma intermedia. Esta forma intermedia nos da una combinación heterocigótica. Ahora, si estos heterocigóticos se mezclan, nos van a dar otra proporción de colores, donde tenemos aquí desde el más oscuro hasta el más claro, representado por genes aditivos, ¿no? Que van sumándose. Entonces, tenemos una combinación en F2 que nos permite dar un tono blanco, un tono rojo y hartos grados o tonos intermedios. Entonces, gracias a los genes nos van a dar esta combinación que va a ser la herencia poligénica representada en una campana de Gauss. Esa es la diferencia entre monogénica y poligénica, la representación continua y discontinua. En los rasgos o enfermedades monogénicas, la representación viene a ser discontinua, en tanto que en la poligénica tiende a ser continua. Entonces son varios los ejemplos. Por ejemplo, la herencia poligénica nos habla de la representación de la estatura, por ejemplo, de una población. Entonces aquí han abarcado un grupo de ciudadanos, les han dado representación alélica y muestran diversos genotipos. Estos genotipos que nos muestran cómo varía la frecuencia de la población, ¿no? Cada alelo le va a dar un valor aditivo idéntico. Entonces aquí tenemos a un grupo representado por una combinación continua. Lo mismo aquí, tenemos desde tallas muy bajas hasta bastante altas, lo que nos da una media, ¿no? Entonces son como la campana de Gauss para representar la frecuencia de fenotipos en los distintos grupos poblacionales. Entonces, la variación discontinua es cuando el fenotipo está situado entre dos o más clases bien diferenciadas, no superponibles. La variación continua nos muestra la distribución de los caracteres fenotípicos que se reparte entre uno y otro extremo de la escala de un modo continuo. La herencia monogénica presenta una variedad discontinua y la herencia poligénica nos muestra una variación continua. Entonces, el rasgo poligénico es el fenotipo resultante de la acción de dos o más genes. De las características de la herencia poligénica, entonces los rasgos se cuantifican midiéndolos, no contándolos. Y los rasgos pueden estar controlados por dos o más genes, cada uno de los cuales va a aportar un elemento aditivo, habiendo algunos que no llegan a aportar nada. Y esta es otra comparación que se ha hecho en una población de hombres militares, donde nos muestran diversas combinaciones de talla. Entonces, la estatura en centímetros también nos va a mostrar una forma de campana, donde tenemos una media, ¿no? Que indica una frecuencia mayor de la probabilidad de estatura de estos individuos. La regresión a la media, entonces, es la tendencia en un sistema poligénico a que los descendientes de unos parentales con fenotipos extremos muestre un fenotipo que constituye el término medio de los fenotipos de los parentales. O sea, sería, digamos, una mayor frecuencia que se va a presentar en una determinada combinación. Y este es el ejemplo, ¿no? Una combinación de un hombre de 2.13 metros y la mujer de 2
2.03. Entonces nos dan diversas formas de combinación de gametos y estos los representamos en una tabla de probabilidades. Y la tabla de probabilidades nos ayuda a que estos sean representados mediante una campana de Gauss. Entonces, en este tipo de ejercicios se hace el análisis, ¿no? Mostrándonos cuál es la media o cuál es la mayor probabilidad de que se presenten de una determinada talla y las diferentes combinaciones donde nos dan las probables formas de presentación, claro que menor porcentaje. Entonces, esto lo representamos en barras, en porcentajes, y sí nos permite mostrar lo que es una regresión a la media. Entonces, la herencia multifactorial simplemente va a estar relacionada con la interacción entre genes y factores medioambientales. Por ejemplo, ustedes ven aquí una semilla, una planta, que va a tener dos formas de evolución, dependiendo del estímulo medioambiental. Si esta semilla va a un área donde el cultivo es pobre en nutrientes, entonces la planta crecerá más pequeña y se verá menos favorecida que esta. En cambio, si la misma semilla la llevan a un lugar rico en agua, en nutrientes, en oxígeno, entonces esta planta va a crecer en mayor proporción. No solamente se hace la combinación con plantas, también se hace con grupos de humanos que tienen o que combinan los mismos genes, pero que viven en distintos lugares, y se demuestra que las características medioambientales pueden ejercer un factor importante para su representación fenotípica. Entonces, en la herencia multifactorial, los rasgos se cuantifican midiéndolos, no contándolos. Los rasgos pueden estar controlados por dos o más genes, cada uno de los cuales va a aportar un elemento aditivo, y habiendo algunos que no aportan nada. Entonces vamos a tener la expresión variable de los fenotipos por interacción de factores ambientales. Aquí nos muestra, ¿no?, la representación de los alelos y también la caracterización en distintas áreas ambientales. Tenemos a una planta que va a tener nutrientes, agua y oxígeno, y va a crecer mucho mejor que la que se encuentra a una altura mayor y con falta de nutrientes. Tenemos la varianza, que simplemente indica el grado en el que los valores de la distribución se apartan de la media. Entonces simplemente nos muestran, ¿no?, las probabilidades, las otras probabilidades que son que se van separando de la media. Los componentes de la varianza fenotípica nos muestran las diferencias genéticas más las diferencias ambientales, entonces nos dan caracteres cuantitativos. La varianza de una distribución entonces tiene causas genéticas y causas medioambientales. Para ello es importante conocer lo que es la heredabilidad. ¿Qué es la heredabilidad? Simplemente es la proporción de la varianza fenotípica total de un trastorno que está causado por una varianza genética aditiva, porque habíamos dicho que los genes se suman, ¿no? Los alelos suman y nos restan. Entonces, algunos no aportan nada, pero algunos ayudan y contribuyen a las diferentes caracterizaciones. Entonces, los cálculos de heredabilidad de un trastorno o un rasgo indican la importancia relativa de los factores genéticos en su causa. Entonces, de forma que cuanto mayor sea el valor de la heredabilidad, mayor va a ser el papel de los factores genéticos. Entonces, la heredabilidad se estima por el grado de semejanza entre familiares, expresado en forma de coeficiente de correlación, que se calcula utilizando parámetros estadísticos de la distribución normal. Por eso es que en algunos grupos familiares se determina, ¿no?, cuántos genes se puede compartir. En los estudios que se hace cuando se desea tratar cálculos de heredabilidad, se utiliza el enlace de cuántos genes se puede llegar a cumplir, digámoslo así, compartir.
Entonces, por la proporción de la varianza total fenotípica está debida a los efectos que van a ejercer los genes. Entonces, para este tipo de estudios se determina, ¿no?, la correlación entre parientes, por lo que es importante determinar cuántos genes compartimos con familiares de primer, segundo, tercer, cuarto y quinto grado. Los únicos que comparten todo su material genético vienen a ser los gemelos monocigóticos, pero entre padres e hijos, hermanos, hermanas, solamente tenemos la mitad. Entre hermano, hermanastra, tía, sobrino, tío, sobrina, tenemos un cuarto. Entre tiastro, sobrina, primos, hermanos, un octavo. Y entre primos hermanastros o primos hermanos de segundo grado, un 16avo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para determinar el grado de heredabilidad y la influencia que pueden tener los genes y el entorno familiar o el entorno ambiental. Entonces, ustedes han visto que gracias a esta combinación entre genes y medio ambiente, vamos a presentar malformaciones congénitas y algún tipo de rasgos que son bastante pocos y algunos trastornos. Muchos trastornos entonces muestran agrupamientos familiares que no se adaptan a ningún patrón reconocido como herencia mendeliana, por eso se los acumula dentro de este gran grupo. Entre ellos vamos a ver algunas afectaciones congénitas y algunos trastornos que pueden mostrar una tendencia familiar. Entre las malformaciones congénitas tenemos al pie zambo, a la estenosis pilórica, a los defectos del tubo neural como ser la espina bífida, tenemos al labio o paladar hendido, tenemos a la luxación congénita de cadera y tenemos algunas cardiopatías congénitas. Entre las enfermedades, muchos de ustedes han hecho el análisis, ¿no?, de estas afectaciones. Entre estas tenemos al asma, al autismo, a la diabetes mellitus, la epilepsia, el glaucoma, la hipertensión arterial, enfermedad inflamatoria intestinal, cardiopatía isquémica, ictus isquémico, depresión maníaca, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, psoriasis, artritis reumatoidea, esquizofrenia. A esto también le vamos a sumar a lo que es el Alzheimer. Entre los rasgos simplemente nos hablan de la estatura, del color de la piel y del coeficiente intelectual. Y en los trastornos, todo lo que nosotros acabamos de mencionar. En esta gráfica simplemente es una forma, digamos, práctica, un ejemplo que nos permite mostrar curvas hipotéticas de predisposición de población en general en relación a un trastorno. En este caso estaríamos viendo a nivel de lo que es la estenosis pilórica. Por eso es que se la relaciona entre el entorno familiar, personas y la predisposición de desarrollar, ¿no? En la superior nosotros podemos ver una incidencia poblacional y de acuerdo a las características y a los genes compartidos, una incidencia familiar. Entonces, en todas las enfermedades se hace este tipo de distribución de la herencia multifactorial. Entre algunas enfermedades, ya habíamos mencionado la polidactilia, que va a ser el aumento en el número de dedos, tanto en manos como en pies, y esta va a tener relación con varios genes. Se la atribuye a fármacos como antes, por ejemplo, se utilizaba la talidomida o el ácido valproico, que podría condicionar al desarrollo de esta alteración. En el análisis genético se han hecho estudios en varios grupos familiares donde se le atribuye a un gen en el cromosoma 7, tenemos a otro gen en el cromosoma 13, a otro gen en el cromosoma 19, entonces por ello nos hablan de una herencia poligénica y multifactorial que nos da la predisposición
para presentar más de 5 dedos en las extremidades. Entre los factores que incrementan el riesgo de recurrencia, tenemos que tomar en cuenta presencia de más de un familiar afectado, presencia de un familiar con un trastorno grave, que puede existir en la familia una persona afectada que pertenece al sexo con menos probabilidades de sufrir la enfermedad, o por último, el antecedente de consanguinidad, ¿no? Ya que cuanto mayor cantidad de genes se comparta, hay la predisposición de que tenga malformaciones congénitas e incluso de que se puedan presentar lo que son trastornos relacionados con la respuesta intelectual, por lo que se observa que lo que más presentan los pacientes que comparten material genético viene a ser el retraso mental. Aquí, por ejemplo, en el autismo, cuando se hace un análisis en un determinado paciente, se determina cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores etiopatogénicos y se trata de encontrar la causa y evitar que las generaciones siguientes puedan tener esta interacción y desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, en el autismo se piensa que puede ser una asociación con el síndrome X frágil, alguna mutación de algún gen, una sobreexpresión de algún gen, y por ello se ha determinado varios genes relacionados con esta afectación. Entonces, en todas las enfermedades poligénicas y multifactoriales se hace el análisis de los genes con factores medioambientales que puedan interactuar y dar lugar a que estas enfermedades se puedan presentar. La acondroplasia también es una enfermedad que se hace el análisis, ya que tenemos dos formas de presentación, ¿no? Uno de alteración endocrina a nivel superior y la otra genética por la mutación de genes que nos llevan a una deficiencia en el crecimiento de los huesos largos, mostrándonos a los niños como los enanos de circo, ¿no? Que solamente tienen el desarrollo normal de lo que son los huesos del tórax, no así de las extremidades. Entonces hay que ver, ¿no? Cuál es la causa, si es de orden genético o si es alguna alteración de origen endocrino. Y con eso, jóvenes, hemos concluido lo que es la herencia poligénica y multifactorial.